Muy buenas tardes, ingeniero y compañeros. A continuación vamos a presentarles nuestra exposición de la asignatura de apreciación a la escultura. Los integrantes de nuestro grupo son Fonseca Catherine, Herrera Jocelyn y quien les habla Guerrero Cindy. La escultura es el arte de la inteligencia. Pablo Picasso. El tallado. Labrado trabajó para dar forma a un material. Técnica escultórica para trabajar la madera o cualquier otra materia leñosa. Historia. Nace en la era primitiva, aunque el hombre ha obtenido efectos decorativos de toda clase, indudablemente el primer material que utilizó para satisfacer su instinto decorativo fue la madera, como más fácil de trabajar que ningún otro, sobre todo por la mediana eficacia de las herramientas primitivas. Posteriormente, en la era primitiva, siguieron tallando o labrando en hueso y piedra, debido a que la madera era destruida por la acción del tiempo. Aunque ha sido aplicado a nivel arquitectónico, por siglos ha sido utilizado por los carpinteros como complemento de sillas, camas, mesas y puertas, logrando crear verdaderas obras de arte. Las obras más antiguas provienen de la Edad Media en Italia y Francia. A partir de los comienzos de la Edad Moderna, la talla decayó de manera lamentable, y modernamente apenas pasa a ser industrial sin más objeto que el romper la monotonía de alguna superficie, y en muchos casos el antiguo trabajo del tallista se ejecuta a máquina. La aparición del contratista ha sido fatal para el arte individual de la talla. La maquinaria aplicada en la ornamentación y otros métodos más sencillos y económicos de decorar son también algunas de las causas de la decadencia de la talla. Esculpir madera es un oficio que se transmite de generación en generación. Los artistas del tallado de madera generalmente aprenden el oficio de los padres, los cuales a su vez lo aprendieron de los suyos, aunque en casos particulares hay quienes han asistido a la escuela a aprender este hermoso arte. Usualmente es una cualidad que se lleva en la sangre. Técnicas generales. Herramientas utilizadas. El tallista para tallar necesita las siguientes herramientas. La gubia. Forma delgado de media caña que se hace de varias formas y tamaños para tallar huecos redondos y grandes curvas. El escoplo, grande y pequeño, cuyo corte recto se emplea para las líneas y para limpiar superficies lisas. La B, cuchilla en esta forma que sirve para hacer las venillas y algunos trabajos para dar realce a las líneas. Puede emplearse además un tornillo especial para sujetar el trabajo al banco y un mazo. Suele hacerse uso de un rebajador para poner el gramo a un nivel uniforme, y de gubias y escoplas curvas y de ángulos para los huecos demasiado profundos. Banco de tallar. El banco de tallar debe ser de acuerdo a la estructura del tallador. Si la persona es alta, el banco o mesa no debe ser demasiado bajo. Si la persona es baja, el banco no debe ser demasiado alto. Se recomienda que la altura correcta para el tallador debe ser más o menos arriba de la cintura. El banco o mesa del tallador es preferible que sea de madera gruesa y fuerte, para que el mismo resista y no vibre o se mueva. La vibración provoca rajadura en la pieza que se está tallando. Iluminación. Si se talla de día, la luz debe ser blanca y clara. La iluminación correcta cuando se está tallando, si es de noche, debe ser con luz clara, no turbia ni debe ser amarillo, sino blanca, por dos motivos. Primero, el tallador que trabaja con la luz amarilla tiende a tener desgaste en la vista por el esfuerzo que hace para ver con luz inadecuada. Segundo, si el tallador trabaja con la luz amarilla, no logra un buen acabado en el tallado, especialmente en los pequeños detalles. El tallado se divide en madera, piedra y mármol. Tallado en madera. La madera se talla mediante un proceso de desbaste y pulido, con el propósito de darle una forma determinada, que puede ser un objeto concreto o abstracto. El producto final puede ir desde una escultura individual hasta elementos decorativos trabajados a mano que forman parte de una tracería. El arte de la talla en madera es uno de los oficios que desafortunadamente van desapareciendo.
Por fortuna, hay lugares y artesanos que mantienen vivos oficios que heredaron de sus abuelos y que ahora heredarán a sus nietos. Uno de estos es la talla en madera. Esta es tan bella que desde la primera vez que tomas una navaja y la sientes correr suavemente por la madera, quedas enganchado para siempre. Tipos de tallado. Tallados en relieve. Los relieves se clasifican por su resalto y por la ordenación de los planos. El alto relieve viene a ser una talla de bulto completo que se representa como si la figura estuviese cortada por la mitad y como saliendo de un plano. Y el bajo relieve tiene un grosor inferior a la media figura que aparece como si estuviese hundida a partir de un plano. Chip carving. Técnica de tallado que se realiza con cuchillos. El chip en inglés significa astilla o pedacito. La traducción literal del chip carving sería tallando pedacitos. Es una técnica que se utiliza en el mundo de la talla en madera para realizar pequeños detalles, normalmente geométricos, que se realizan con cuchillos. Para ello existen varios tipos de cuchillos con diferentes tipos de corte para realizar estos elementos decorativos en pequeños cofres, tapiceros, platos y bandejas. Pasos de tallado en madera a mano. La madera, como primer paso y obviamente el más importante, es conseguir la madera a tallar. En este caso es recomendable el arce y el roble, pues son más dóciles y fáciles de manejar. El diseño. En segundo lugar, debemos plasmar el diseño que tenemos en mente con un lápiz en una hoja. Este será el boceto para luego llevar a la madera seleccionada. Cavar la madera. Con la ayuda de una gubia procedemos a cavar el contorno del diseño en general. Esta útil herramienta nos permite crear perfectamente la silueta de nuestro diseño. Por ello no debe faltar en nuestro equipo de herramientas. Eliminar los cortes. A medida que vamos cavando en la madera, van surgiendo cortes pequeños. Estos deben ser eliminados y retirados para limpiar el diseño que hemos trazado en la madera. Ejemplo de la escultura tallada en madera. La obra que podemos observar tiene por nombre la Mona Lisa china. El autor es Zheng Chunhui. Es hecho en madera. Esta obra tiene una aproximación de 12 metros de largo. Por lo tanto, es la obra tallada en madera más larga del mundo y tiene un récord Guinness. Sus detalles son muy específicos. El tallado en piedra. El tallado en piedra es el arte de contar una historia en un bloque de piedra natural. El artista descubre la imagen que se ha cubierto durante siglos en los elementos naturales de la piedra. Con la ayuda de muchas herramientas para tallar piedras pequeñas, el artista comienza su viaje en esta difícil y complicada aventura de días o meses, de arduo trabajo con un martillo y cinceles, descubriendo las misteriosas imágenes comprimidas por el tiempo en medio del calcio o la arena que proporciona la forma de la roca natural. El arte de la escultura en piedra ha disminuido en los últimos 80 o 100 años. Con la nueva tecnología puede continuar siendo reemplazado por diferentes materiales como el epoxi y metales, pero la escultura de piedra nunca se puede reemplazar por completo, porque la acción de crear una imagen de piedra simple es mágica. La historia lo ha demostrado desde los habitantes de las cuevas y hoy todavía nos trae este increíble medio. El arte del tallado piedra a mano se ha ganado el apodo de arte perdido, porque no hay muchos escultores de piedra en el mundo. El principal problema es el tiempo y dinero. Tiempo, porque todo se mueve a un ritmo rápido y crear una escultura tallada a mano llevará semanas o meses. Es poco probable que el cliente esté interesado en gastar una suma alta para un producto que podría ser reemplazado por una creada en fundición o por una simple y más económica. Aquí se puede observar la obra del escultor Damián Formen durante los años de 1520 a 1533. Es el retablo mayor de la Catedral de Huesca, en España. El tallado en mármol. Antes de empezar con la técnica de tallado en mármol, vamos a conocer qué es el mármol. El mármol es una roca metamórfica, derivada de la roca caliza. Está compuesto en su mayor parte del mineral calcita,
una forma cristalina de carbonato de calcio. La fuente original es la sedimentación del carbonato de calcio en forma de restos de animales microscópicos o materiales similares. Los diferentes tipos de mármol forman una gama amplísima, siendo los provenientes de algunas afamadas canteras los más apreciados por sus especiales características. En este caso tenemos, por ejemplo, el mármol de Pentélico, fino y que envejece con tonos dorados, que se usó por Fidias en la Atenas clásica. El mármol travertino, con una particular textura y color crema, de canteras cercanas a la ciudad de Roma. O el mármol de Carrara, de una gran pureza y blancura, que fue el mármol que utilizó Miguel Ángel para la elaboración de sus esculturas. El tallado en mármol es una de las más importantes técnicas de escultura. Se basa en la talla al igual que otras técnicas como la escultura en madera. Se utiliza tanto para figuras de bulto redondo como para los relieves. En cuanto a género escultórico, sobresale su uso en estatuaria, en sepulcros, en fuentes monumentales y en todo tipo de monumentos públicos. Aquí tenemos un ejemplo de una obra importante tallada en mármol. El nombre de la obra es Mesa de Midov o Mesa de los Amores. Su autor es Lorenzo Bartolini y actualmente se encuentra en el Metropolitan Museum of Art en Nueva York. La escultura en mármol. Como se había mencionado anteriormente, la escultura en mármol es la denominación de una de las más importantes técnicas de escultura, la que utiliza como material principal al mármol. A diferencia de las técnicas basadas en el modelado, como la escultura en bronce, la escultura en mármol se basa en la talla, al igual que otras técnicas como la escultura en madera. Aquí se puede evidenciar una obra escultórica que ha utilizado la técnica del tallado en mármol. El nombre de esta obra es Victoria Alada de Samotracia, que fue elaborada aproximadamente en el siglo III a.C. El material con el que se elaboró esta obra es mármol blanco, y actualmente se encuentra exhibida en el Museo del Louvre, París. Representa a Nike, la diosa de la victoria. Esta obra tiene una altura de 2.75 metros y se elaboró en mármol hacia el año 190 a.C. Procede del santuario de los Cabiros en Samotracia. Algunos expertos la atribuyen con cierta probabilidad a Pitócritos de Rodas. Fue descubierta en 1863 en la isla de Samotracia por el cónsul francés Charles Champoisseau, arqueólogo y aficionado. Algunas ventajas del tallado en mármol. Frente a otras piedras usadas en la escultura, el mármol presenta como cualidad destacada una superficie translúcida, en un grado tal que la asemeja en cierta forma al aspecto de la piel humana, dando a las esculturas de mármol una profundidad visual bajo su superficie que permite un notable realismo o verosimilitud en las representaciones de figuras humanas. Además, otra ventaja es la finura de la granulometría del mármol y la relativa facilidad en su talla, que permite detalles mínimos como representar, por ejemplo, los cabellos, y pulimento hasta las texturas más finas. A medida que transcurre el tiempo, las esculturas en mármol se hacen más sólidas y durables. El mármol es más resistente a la erosión física que otros materiales, resistiendo mejor el agua, excepto cuando ésta es ácida. A continuación vamos a observar un pequeño video en el cual se puede ver cómo se lleva a cabo el tallado en mármol. Una vez Miguel Ángel dijo: cada bloque de piedra tiene una estructura en su interior, y la labor de un escultor es descubrirla. Actualmente los escultores aún creen en este pensamiento, utilizando técnicas similares a las usadas por el brillante Miguel Ángel hace muchos años.
emerge de la piedra, y esa apariencia cincelada es el resultado de la planificación y la pose. El artista primero moldea al sujeto en arcilla, que le permite captar sus rasgos rápidamente. Su modelo de arcilla es el equivalente en escultura al esbozo de un pintor. La arcilla también le permite realizar cambios, que serían imposibles una vez que se esculpe el mármol. Cuando el prototipo está completo, el artista está listo para elegir el material. La búsqueda lo lleva a esta cantera en las colinas del norte de Italia, donde han extraído mármol de Carrara por siglos. Una sierra larga en un riel hace un corte horizontal en la parte inferior de la roca. Una vez que se completa ese corte, la operación se traslada a la parte superior de la roca. Una máquina jala un cable de diamante a través de la roca para cortar la parte trasera del bloque. Se rocía agua constantemente para enfriar el cable y mojar el corte. Cuando los dos cortes se intersectan, este bloque de mármol está listo para la extracción. Máquinas lo dejan intacto sobre un suave montón de tierra. El supervisor le asigna un número de producción al bloque y traza líneas para indicar cómo se debe cortar para prepararlo para la escultura. Una vez que se corta, se lleva al estudio donde se pone junto a una versión de yeso de un modelo de arcilla. Con compases, un artesano mide las proporciones de la figura de yeso y las transfiere al bloque de mármol. Las marcas de su lápiz definen la masa principal y los límites externos de la forma que se esculpirá. Este artista rompe grandes trozos de mármol para lograr el tamaño y la forma bruta del modelo de yeso. Las medidas aseguran que no se quite mucho mármol, ni que se destruya el bloque. Una vez que se logra la forma general, es hora del trabajo detallado. El escultor mide el prototipo de yeso con una herramienta llamada máquina marcadora. Se transfieren las medidas a la escultura de mármol para garantizar que todos los detalles correspondan a la escala correcta. Obviamente, las herramientas solo pueden indicarle al artista dónde tallar. Nada sustituye a la habilidad. Con el cincel neumático, el artista forma el pie de la figura. Después, el artista usa una serie de raspadores y limas para darle forma a los pequeños detalles y eliminar las marcas del cincel. Los dedos requieren un trato suave, son delicados y se pueden romper fácilmente. Una escultura demora unos 4 meses en pasar de su forma bruta a estar terminada. Y ahora, para los toques finales, se frota ácido oxálico en el mármol. Esto lo sella y protege de las manchas. También abrillanta la escultura. El resultado es un efecto traslúcido que le da profundidad visual a la escultura. Como fantasmas en el ático, hay una gran cantidad de figuras de yeso en el piso superior del estudio. Muchas son réplicas de famosas obras clásicas. Y están a la espera de servir como prototipos de reproducciones. Una vez que estas imágenes se esculpen en mármol, viven para siempre. Aquí se puede evidenciar otra obra tallada en mármol. El nombre de esta obra es La Virgen de la Escalera. Es una escultura en relieve de mármol del escultor Miguel Ángel. Data hacia 1491 y se guarda actualmente en la Casa Buonarroti en Florencia, Italia.
La obra inacabada tiene unas medidas de alrededor de 55.5 por 40 centímetros. Una de las primeras esculturas realizadas por Miguel Ángel fue esta obra, y es más o menos de la misma época de cuando él ejecutó la batalla de los centauros. Los detalles de cómo están realizados los pies de la Virgen hacen pensar que es realmente una de las primeras obras, incluso anterior a la de la batalla. Está trabajada con el mismo estilo virtuoso de Donatello en la Madonna Pazzi, nombrado estilo estaciato, que significa literalmente relieve comprimido. A continuación vamos a hablar acerca de las técnicas mixtas, entre ellas la soldadura, el repujado y el remachado. Como es de conocimiento de todos, son muchos los metales que se pueden utilizar en una obra artística. Quizá el más utilizado en la escultura ha sido el bronce. El metal en forma de plancha puede ser también trabajado para realizar obras de arte, y puede ser trabajado de forma directa con martillos, buriles y punzones. Esta técnica se le conoce como el repujado. Las otras técnicas directas que se practican sobre el metal son la forja y la soldadura. Este nuevo arte contemporáneo de principios del siglo XX iniciará su andadura dando protagonismo especial a la soldadura y la forja. Es Picasso otra vez el pionero de construcciones, ahora en metal. Todo sobre el hierro en un principio, mostrando un nuevo material para un nuevo lenguaje, un lenguaje de vanguardia. Con todas estas innovaciones, las obras a modo de construcciones, el lenguaje cubista, la estética tribal, la temática del objeto, entre otras, forman una sólida base para la creación de nuevas obras en materiales como el hierro, esto dentro de la escultura. Es en el año de 1950 donde se consolida el nuevo lenguaje de soldadura y la forja, y son muchos artistas que aprenden y asumen esta nueva técnica para realizar arte. En la segunda mitad del siglo XX, la era industrial permite trabajar los metales a otra escala. Los tamaños varían y las posibilidades de hacer grandes esculturas y monumentos que compiten con las formas arquitectónicas son aprovechadas por los artistas. Es sobre todo en América donde se inicia esta gran aventura, ya que como todos sabemos, Europa se encontraba en plena posguerra, es decir, la culminación de la Segunda Guerra Mundial. A continuación, vamos a analizar algunos de los tipos de técnicas mixtas que se utilizan para trabajar metales. Empezaremos hablando acerca de la soldadura. Vamos a hablar en primer lugar dentro de estas técnicas mixtas acerca de la soldadura. ¿Qué es la soldadura? Consiste en unir piezas de metal aportando metal fundido para ello. Aquí tenemos una obra trabajada por un famoso soldador de nombre David Madero. Como se puede observar, es un águila atrapando una serpiente. Existen algunos tipos de soldadura, entre ellos la soldadura eléctrica, que utiliza la corriente eléctrica para fundir un electrodo de hierro y hacer de pegamento entre las planchas o piezas que se quieren unir. Los materiales que se sueldan pueden ser de distinta naturaleza. Otro tipo de soldadura es la soldadura autógena. Se caracteriza por la utilización de un gas en el proceso de soldar. Aunque la soldadura es menos resistente que la anterior, permite realizar obras artísticas con mayor plasticidad. Además, como todos conocemos, actualmente existen otros tipos de soldadura. Sin embargo, desde las más antiguas y tradicionales, hechas en la misma fragua, hasta las soldaduras submarinas y las actuales soldaduras que se pueden realizar por láser, son de gran valor para los artistas que desean trabajar este tipo de técnica. Aquí podemos observar un Cristo trabajado por otro soldador muy famoso,
cuyo nombre es Rogelio Madero. La técnica mixta del repujado. ¿Qué es la técnica del repujado? Es una técnica artesanal que consiste en ornamentar relieves en planchas de metal u otros materiales. Para su realización no necesita calentarse el metal, es decir, que la única temperatura que aumenta está causada por la propia fricción mientras se trabaja en dicho material. Entre los metales más empleados encontramos el oro, el estaño, el bronce, el aluminio, el latón y la plata. Entre los materiales necesarios que necesitamos para la realización de esta técnica encontramos el estaño o plata o aluminio u oro, como los mencionamos anteriormente. Las herramientas para repujado, en este caso buril redondeado o con forma puntiaguda, según se lo requiera. Herramientas para corte, como pueden ser tijeras, punzón, tenacillas o similares a estas. El papel cebolla con el dibujo a repujar o, como su nombre lo indica, también papel calco. Una superficie dura, estilo cristal, madera o metacrilato. Una superficie blanda como fieltro o paño y un difuminador. Los pasos para realizar el repujado. Como primer punto transportamos el diseño que queramos realizar a papel calco. Colocamos el dibujo sobre la plancha de metal y perfilamos la silueta dejando un margen de 1 centímetro extra. Cortamos el metal con dicha forma. Ponemos la plancha sobre la superficie dura y sin hacer demasiada presión, marcamos sutilmente los detalles del dibujo. Retiramos el papel de calco sin apartarlo de nuestra vista para que el mismo pueda servir como referente. Cambiamos la superficie por la blanda y comenzamos a ejercer presión con el difumino por todas las líneas para crear áreas en relieve. A continuación, cogemos las herramientas de repujado para remarcar más los relieves. Así creamos un dibujo más tridimensional. Para alisar y dar unidad a cada una de las secciones, tenemos que cambiar la superficie de apoyo por la dura y utilizar el difumino a modo de plancha. Si queremos crear texturas concretas, emplearemos una herramienta de punta muy fina para hacer finas rayas o tramas y que el dibujo quede tal y como estaba en el papel calco. Aquí encontramos algunos ejemplos del repujado. Como ya les expliqué anteriormente, el propósito de esta técnica es crear relieves en planchas de diferentes metales, como pueden observar en estas obras de arte. El remachado. Hace algunos años, el remachado se empleaba de forma generalizada en lo que se denominaba calderería pesada, estructuras metálicas para edificios y puentes, etc. En la construcción naval y aeronáutica, en ferrocarriles, entre otros. Aunque en la actualidad existen métodos alternativos para realizar uniones de gran envergadura, el remachado sigue siendo una opción utilizada en construcción naval y aeronáutica. Hablamos de la técnica de remachado cuando se pretende unir partes metálicas de manera más permanente que mediante los pernos, y a la vez no se requiere dotar de estanqueidad al conjunto o se le dota de estanqueidad mediante medios auxiliares. En este caso se recurre al remachado, para lo cual utilizaremos roblones, que se define como un tornillo de rosca, una pieza cilíndrica dotada de cabeza que se recalca directamente en el cilindro y su forma determina
el nombre de roblón. La unión mediante roblones se realiza a través de perforaciones prácticas en las piezas a unir, de forma que el roblón actúa como un tornillo pasante. La diferencia estriba en que el roblón no se rosca, o la última pieza a unir, ni se sujeta mediante una tuerca, sino que la parte del roblón que sobresale de la estructura se remacha hasta que forma una segunda cabeza que impide que el roblón se suelte. Se preguntarán, ¿qué ventaja tiene frente a otros sistemas de fijación? La técnica del remachado es fácil y rápida de usar. Los remaches ofrecen una opción económica para los trabajos de precisión, asegurando que solo si se rompe se podrá retirar la unión, de otra manera no será posible. Los remaches son un elemento que se encuentra a la mano, por ejemplo, en cualquier ferretería industrial, haciendo casi un referente obligado cuando se habla de sistemas de fijación. En cuanto a otras ventajas, encontramos que el proceso de remachado o técnica de remachado se puede aplicar a dos o más piezas y no tienen que ser necesariamente del mismo material. Además del remachado, es un proceso que fácilmente se puede automatizar. Por otro lado, se puede aplicar cuando solo se tiene acceso a la cara externa de las piezas, lo que se conoce como unión ciega. Los materiales y diseños de los remaches son variados, lo que permite acabados más estéticos y facilitan la elección del diseño más adecuado por su funcionalidad y visibilidad. Aquí encontramos una obra donde se aplica esta técnica, donde su autor es Ralitza Hristova Stoilova. El título de esta obra es Iron Lady. La cronología está dada en el año 2012-2013. Sus dimensiones son 117 por 60 y por 70 centímetros. Y la técnica que se ha utilizado en la misma es la soldadura con estaño y remaches. Esta obra suele presentar un aspecto simple a primera vista, al tratarse de figuras representadas en solitario, pero a la vez plantea una composición complicada, ya que éstas adoptan posturas muy diversas, dotadas de bastante movimiento. Habitualmente, estas obras se basan en el estudio y representación del cuerpo humano, realizado a tamaño real, intentando de esta manera crear empatía con el público y acercarse más a él, siguiendo un poco el ejemplo de la Edad Media, ya que durante esa época se empezaron a tallar a las personas analfabetas a partir de escenas esculpidas de personas. Las obras serían más fáciles de interpretar por una persona que no estuviera formada para comprender el arte contemporáneo, al ser esta la representación de figuras humanas fácilmente asimilables por el público. Podrían las mismas transmitir tanto sentimientos como sensaciones muy bien conocidas como un ser humano cualquiera. Les agradecemos mucho por su atención.